obra con público presente. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Bien, hablaremos de un cruce que hubo entre Iván el Terrible, o Iván el Temible, según nos dicen nuestros maestros de ruso, y la reina Isabel de Inglaterra, nada menos. Así que digamos que en el año 1567 el zar de Rusia, Iván, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con Inglaterra eran tan provechosos que pensó afianzarlos del modo más contundente. Consideró la posibilidad de casarse con Isabel, la reina de Inglaterra. En esos tiempos, la reina de Inglaterra tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. Tenía 34 años y estaba soltera. En realidad siempre estuvo soltera y nunca tuvo novio. Iván, a su turno, tenía 37 y por entonces estaba casado con María, una muchachita que, según hemos contado alguna vez, no le gustaba nada. Una chica educada a la asiática. Pecho frío. Que no sé cómo será, pero al zar no le gustaba. Y vivía entonces penando por lo que él consideraba un casamiento infortunado, y las noticias que recibía acerca de la soberana más célebre de Europa lo habían enamorado. En aquel entonces no había más remedio que enamorarse por noticias que uno recibía, por cuentos de los amigos. Las fotos no existían, los retratos eran infieles, y era muy común enamorarse por mentas. Entonces le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel de Inglaterra. Uno le hablaba de su melena, otro de su mirada, otro de su carácter de inconquistable, y él se enamoraba. Bueno, así funcionaban las cosas. Entonces Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. Previo repudio de María, la chica esta, la circasiana, con la que Iván estaba casado, ¿no? Primero pensaba repudiar a esta chica y después casarse con Isabel. Ahora, el zar sabía que la reina de Inglaterra había rechazado a muchos pretendientes. Me acuerdo ahora de Felipe II, el más famoso de ellos. Pero igualmente se tenía fe, vio cómo es uno. Jenkinson viajó a Londres y cuando entregó el mensaje, la reina Isabel quedó pasmada. El asunto no era poco importante. Inglaterra era una nación comerciante y no podía decepcionar tan fácilmente al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y en donde se habían dado buenos privilegios a los mercaderes de Inglaterra. Pero el problema era que Isabel no tenía la menor intención de casarse, y menos con un sujeto como Iván, del que conocía algunos comportamientos. Era, para decirlo en pocas palabras, un loco asesino. Bueno, que estaba bien, sí. Ella tampoco formaba parte de la Asociación Cristiana de Jóvenes. La primera reacción de la reina no fue muy conveniente. No le contestó nada. La primera reacción fue ninguna. Iván mostró su enojo inmediatamente. Lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que entonces estaba reservado exclusivamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Bueno, los comerciantes ingleses se quejaron a la reina y ella, para recuperar los privilegios perdidos, quiso arreglar las cosas diplomáticamente. Y envió entonces a Rusia como embajador a Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Muy bien, el tipo llegó a Moscú y tuvo que soportar el mal humor de Iván, que estaba muy irritado por estas cosas que le estaba haciendo la reina. Durante 4 meses Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían toda visita. Enterada de Isabel de los padecimientos de su embajador y de la persistencia de estos inconvenientes generados a sus mercaderes, le indicó a Randolph que le prometiera a Iván cualquier cosa y que lo entusiasmara con falsas promesas con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir definitivamente de aquel asunto. Randolph por fin consiguió una audiencia y, en contra de lo acostumbrado, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin y tuvo que hacer el recorrido a gambardella por las calles nevadas de Moscú.
En la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo, y el zar quedó maravillado, se entusiasmó enseguida. Hay gente que es así. Uno le dice, bueno, podría llegar a ser, y el tipo... ya trae el cepillo de dientes. Bueno, entonces muy contento lo mandó al embajador a Londres junto con un funcionario llamado Sabin para que terminara de gestarse la alianza. Y esperó en Moscú la llegada de aquella noticia que para cualquier persona era absurda. ¿Quién podía pensar que Isabel de Inglaterra aceptara el compromiso y trasladara toda su corte para irse a vivir a Rusia? Bueno, era una cosa que nadie podía creer. Los hombres cercanos al zar temblaban cada vez que llevaba un correo porque sabían que el rechazo de Isabel era seguro. 10 meses más tarde, Sabin le envió al zar una carta de la reina Isabel que hablaba de la amistad y de bueyes perdidos y que terminaba así. Tengo la carta. Mire, es vieja, ¿eh? Leo la carta de A ver. Isabel de Inglaterra. Al zar de Rusia, y dice así: si algún día, por alguna conspiración secreta o alguna hostilidad extranjera, os veis obligados a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. Chao. Nada de casorio, ni promesa de amor, ni nada. Una provocación, una mojada de origen. Bueno, una carta que naturalmente desató la ira de Iván. Y el zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Leo la carta. En ruso. A ver. Uy, esta está peor, ¿eh? Has hecho caso omiso del asunto principal. Desempeñas el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. A Moscú no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas. Todas las ventajas concedidas hasta hoy quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible. Tremendo. Bueno, a Isabel le hizo un poco de gracia el tono de la carta. Parecía escrita por Gillespie. Y supo que estaba tratando con un chiflado. Sí. Pero luego se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercancías de las compañías inglesas y que les había prohibido comerciar. Bueno, entonces quiso detener, la reina, la ira de Iván de algún modo. En verdad, un entredicho, incluso una guerra con Rusia no le servía para nada. Entonces pensó en ofrecerle, además de algunas excusas, a su sobrina, que se llamaba Mary Hastings. Iván hizo entonces una pausa en sus confiscaciones y aceptó el ofrecimiento. Primero envió a Londres a Fyodor Pisensky, un caballero de la Duma, con misión de evaluar la belleza de Mary. Según las instrucciones escritas que llegaba, Pisensky debía examinar si la mina era alta, si tenía forma generosa, si tenía o no tenía esto o aquello. Bueno, ya sabemos. El encuentro entre Pisensky y Mary Hastings fue del siguiente modo. Indirecto. Para que una sobrina de la reina no fuera sometida a un examen ofensivo. Entonces lo llevaron a Pisensky al banco de un parque y se las arreglaron para que Mary pasara varias veces cerca del lugar por donde estaba Pisensky. Bueno, Pisensky estaba ahí sentado esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara con la beligerancia entre los dos estados. Pero al verla se horrorizó, porque Mary Hastings era muy fea. Así que el hombre vio pasar a una dama debilitada y ajena por completo a los requerimientos del zar. Amargado y sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes entre dos pueblos, le escribió a Iván que Mary Hastings era fea. El rechazo de Isabel y el mal ofrecimiento de la reina al entregar a una sobrina sabiendo lo fea que era, terminaron por ofuscar del todo a Iván el Terrible, y no hubo alianza entre Inglaterra y Rusia. Y no solo eso, el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años. Durante todos esos años, ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. Allá por 1635, los gobiernos de Miguel Romanov y Carlos I de Estuardo, aquel que fuera decapitado, el hijo de María, sí, se encargaron de reanudar las relaciones. Y aquí termina esta historia que
la historia de un desencuentro amoroso y de un rechazo amoroso. Usted me podrá decir que en los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos. Mi respuesta es que sí. Sí, yo creo que sí. Que sí, siguen causando los desaires, siguen causando inconvenientes políticos. Lo que pasa es que hemos cambiado de desaires. La gente que maneja la política actual es muy profesional en su oficio y no permite que el amor... Uno no se imagina a un director ejecutivo de un organismo, qué sé yo, como el FMI, por ejemplo, siendo desairado por una chica de un hotel, no, por ejemplo, no. Jamás. Y que lo echen porque ese amorío no llegó a buen término. Pero vamos, ¿a quién se le ocurre? La Edad Media ha terminado hace mucho y la Edad Moderna también. Yo creo, Alejandro, debemos decir también en pro del que aparece como el malo de la película, porque siempre a Iván el Terrible le toca esto, ¿no? Para hacerse cargo de su propio apelativo. Que Chabela, Isabelita, también venía de una historia complicada. El padre de Chabela era un tipo que también tenía estas costumbres. Charles Laughton. Claro, Charles Laughton, a quien algunos llamaban Enrique VIII. El tipo hacía estas cosas también a tal punto que con la mamá de Isabel había hecho eso después de beneficiarse de la hermana mayor, que esto no lo dice en el libro de historia, pero ella salió con la hermana mayor e incluso, esto es una revelación, con la madre, en una fiesta que había habido cuando él tenía 17 o 18 años. E Isabel había aprendido que estas cosas eran dignas de... A toda la familia Bolen. A toda la familia Bolen, exactamente. Ahí van los Bolen, decían los muchachos de Southampton. Y ella misma, una vez que hereda el trono, empieza a hacer estas cosas. Recordemos lo que usted contaba sobre Felipe II. Al embajador de España lo tuvieron como maleta de loco, de un lado para el otro, gastándolo. E incluso después, ella, ya reina, poderosa, y bastante fulera, porque no sé quién habrá contado Iván que era linda. No, era nunca fue linda, no. Fue fulerísima. Y para colmo... Salvo cuando fue Jean Tierney. Claro. No, Gene Simmons. Gene Simmons, claro. Sí. Pero solo con un enfoque de cámara piola y poco maquillaje. Claro. Digamos que ella también sufrió algunos problemas de amor y reaccionó de este mismo modo. Ella fue la amante de Sir Walter Raleigh, aquel que también la engañaba con una dama de su propia Posiblemente corte. Fue amante. No. Hay un par de cartas que son bastante reveladoras en eso. Ahora no sabremos jamás por qué le pusieron Virginia en su homenaje al Estado, porque se sabía que... Bueno, le decía la reina virgen y entonces vino Raleigh aquí y le puso... Bueno... Raleigh, que fue el que llevó además varias novedades, y le puso tabaco Virginia a cierta clase de tabaco en homenaje a la reina Isabel, que detestaba el tabaco. Y el trabajo también, posiblemente. Por eso era reina, si no... Salvo que fue una reina trabajadora, igual hay que decir en su homenaje, sí, claro. La muy miserable de la raposa. De todos modos, digamos que no será ella tampoco a quien se lo dediquemos esto, sino a esas muchachas que no aspiraban nunca a un matrimonio de conveniencia. O sea, las hermanas menores, las segundonas, las realmente bonitas. Porque una mina linda, y las hijas de los reyes nunca eran lindas, siempre venían de incestos y qué sé yo, siempre terminaban siendo abusadas por algún poderoso un ratito. Digamos entonces que lo mejor sería... Un ratito, pero qué ratito, hermano, no se rían. Digamos que lo mejor sería dedicarle este segmento del programa a esas muchachas que solo tuvieron amantes y que de ese modo pudieron gozar de la vida de una manera mucho mejor, aunque algunas comadres pasaran y dijeran, nunca tuvo novio, pobrecita. Y Nunca tuvo novio es el tango que escucharemos en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Es uno de mis tangos preferidos, dedicado a todas las que no tuvieron novio, pero menos probablemente a Isabel de Inglaterra. Y también a Sir Walter Raleigh, sí, señor, cuyo apellido es el nombre de la capital de Carolina del Norte. Carolina del Norte, sí, señor. Que también hay una escena muy bonita que también la hemos visto en cuanta película británica, incluso las de otras épocas, aparece ahí, aparece en los cuadros, y reproducía una canción llamada Drusilla Penny, en la cual el bienvenidense quería hacerse amigo de la reina porque quería obtener favores, era un muerto de hambre, y se había comprado una capa de paño de Flandes, de la que hablamos el otro día, bellísima y nueva, y cuando ve que se acerca esta chica, ¿cómo se llama? Isabel Tudor, se adelanta a los guardias que vienen delante y la pone encima del arroyo para que ella pise sobre esa capa. Será el momento en que ella le prestará atención y después, bueno, la arrastrará por el arroyo. Un gesto también. que después se hizo clásico. Se hizo totalmente. Poner el capote sobre el charco de barro fue hasta el siglo XIX un gesto clásico de las personas galantes. Eso es una idea de marketing, ¿no? Sí, así es. Señores, Aníbal Troilo, Roberto Grela, Nunca tuvo novio.